Trump. Bueno, muchas gracias y hola a todos los que están en Davos. Este ha sido una semana histórica en los Estados Unidos. Hace 3 días yo tomé el juramento a la oficina. Iniciamos la época dorada de Estados Unidos. La reciente elección presidencial ganamos en todos los 7 estados claves. Fue un gane muy grande del pueblo estadounidense que no habíamos tenido en muchos años. Muchos de los políticos, aún unos de los enemigos, dicen que fue una de las victorias más consecuenciales en los últimos 120 años, lo que el mundo ha experimentado en los últimos 24 horas, en las últimas 72 horas, es lo más precedencial. Nuestro país va a ser más unido y más fuerte que cualquier otro mundo. Nuestro planeta va a ser muy pacífico y los resultados van a ser increíbles en lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Mi administración está actuando con una velocidad sin precedentes, donde nosotros estamos retomando y tratando de arreglar lo que unas personas muy ineptas hicieron, y esto comienza enfrentando el caos causado por las políticas fallidas de la última administración. Sobre el último año, nuestro pasado, en los últimos años, el gobierno gastó trillones de dólares en inflación, poniendo regulaciones, subiendo los impuestos como nunca antes lo habían hecho. El resultado es la peor inflación, la crisis de inflación más grande que hemos tenido para los ciudadanos y en el mundo también. El precio de los alimentos y los precios de todas las cosas se atravesaron por los cielos, y el presidente Biden perdió el control de todo lo que estaba pasando en nuestro país, pero particularmente con nuestra inflación, la economía y nuestra frontera sur. Y sus políticas arruinaron muchas cosas y nos metieron en 1.3 trillones de precios más altos de como yo lo dejé hace 4 años. Por eso el costo de la deuda es más de 330% de lo que estaba proyectado en el 2020. El nivel de inflación se sigue 20% arriba del nivel más alto de la historia del país. Por eso, desde el momento de que yo me metí a la oficina, yo he tomado acción para revertir todas estas políticas radicales, izquierdistas, particularmente con la migración y la inflación. En el día número 1 yo voy a firmar una orden ejecutiva ya firmé una orden ejecutiva dirigiéndole a mi gabinete que utilicen todo lo necesario para destruir la inflación y los precios altos de la vida diaria. Hemos puesto un congelamiento en las regulaciones del gobierno. Yo he creado el departamento también del gobierno eficiente, para destruir ese nuevo robo verde ecologista, con un grupito de gente que también firmó el Acuerdo de París, donde obliga a los estadounidenses que compren vehículos eléctricos. Vamos a terminar eso y vamos a dejar que la gente decida qué carro quieren comprar. Es muy importante de que declaramos nosotros un estado de emergencia nacional en energía, y vamos nosotros a pavimentar el camino para nuestra nueva energía, la infraestructura de energía. Estados Unidos tiene más petróleo y gas que cualquier otro país en el mundo, y lo vamos a utilizar. No solamente esto va a reducir los costos de todos los servicios, sino que va a hacer a los Estados Unidos un superpoder de fábricas y en la inteligencia artificial y la criptomoneda. Mi administración va a iniciar la desregulación más grande en la historia, llegando más a los niveles más lejos que mi último término. En total, Biden puso $50,000 de tarifas en la cabeza
cabeza de cada uno de los estadounidenses en regulaciones, y yo voy a matar todas esas regulaciones. Voy a destruir 20 regulaciones por cada regulación que nosotros pongamos para reducir los costos de los bolsillos de los estadounidenses. Para eso, tenemos la Casa y el Senado, que también nos fue muy bien con la presidencia. Vamos a pasar nosotros el recorte de impuestos más grande que los estadounidenses han visto en la historia. Vamos a traer los recortes de impuestos para los productores domésticos que tienen fábricas en Estados Unidos, y vamos nosotros a reducir esto, así como tú lo sabes. Así como tú lees un papel, vas a leer esto. Es muy simple para el mundo. Ven a hacer tus productos a Estados Unidos y te vamos a dar los descuentos más grandes que cualquier otra nación en el mundo. Te vamos a dar descuentos de impuestos mucho más grandes que la primera administración de Trump. Pero si no te vienes tú a Estados Unidos, que esa es tu prerrogativa, eso es tu derecho, te vamos a poner una tarifa muy grande que va a imponerte cientos de miles de millones hasta trillones de dólares, y eso lo vamos nosotros a colectar para restablecer nuestro tesoro de Estado nacional. Durante la administración de Trump no va a haber un mejor lugar para poder generar trabajos que aquí en el viejo Estados Unidos. Ya los Estados Unidos, tú ya lo puedes ver a lo mejor en tu maravilloso cuartito en el que estás tú ahorita. Muchos de mis amigos están ahí. La confianza económica está avanzando en los Estados Unidos en muchos años. Tan pronto se anunció que gané las elecciones, los mercados empezaron a disparar hasta 40 puntos. Eso es el nivel más alto. Nunca había visto algo como eso. Hemos anunciado, una empresa anunció de una inversión de 100,000 a 200,000 millones de dólares para invertirlo. Oracle, OpenAI anunciaron de que van a invertir 500,000 millones de dólares en el país. Hay otras compañías también que están mandando miles y miles de millones a los Estados Unidos de inversiones a los Estados Unidos, y también se reportó el día de hoy en los periódicos de que Arabia Saudita estará invirtiendo aproximadamente 600,000 millones de dólares en Estados Unidos. Esa es una inversión muy maravillosa que yo pienso que van a invertir $1 trillón. Pienso que va a ser muy bueno para ellos, y también le voy a pedir a Arabia Saudita de que bajen el precio del petróleo. Tienen que bajar el precio del petróleo porque francamente ellos, no sé por qué no lo hicieron antes de las elecciones. Ellos no lo están haciendo. Yo estoy un poco sorprendido de que no lo han hecho. Si los precios bajan, la guerra en Ucrania va a parar rápidamente. Los precios están suficientemente altos de que la guerra va a continuar. Tenemos que parar esa guerra y bajar los precios del petróleo para que pare la guerra. El precio del petróleo es responsable por estas millones de vidas que se están muriendo. De la misma manera, también tienen que estar bajando los intereses en todo el mundo. En todo el progreso que tú estás viendo es por nuestra victoria histórica y en nuestra reciente gane presidencial. Pienso que muchas cosas están pasando en muchos países. Ellos dicen que en China y en todo el mundo, desde las elecciones, aún países que particularmente no tenemos nosotros una buena amistad, ellos están felices también porque ellos entienden de que hay un futuro en el mundo y lo grande que va a ser el futuro. Bajo nuestro liderazgo, Estados Unidos está de regreso en el negocio. Estamos abiertos para el negocio, y también di las órdenes para parar la invasión en nuestra frontera sur que dejaban a personas que pasaran a niveles que nunca antes habíamos visto en la historia. Yo declaré hacer algo muy, muy importante, el estado de emergencia en nuestras fronteras para que todas las entradas ilegales, que son muchas, se empiecen rápidamente a retornar y a regresar a las personas estas a su lugar de donde ellos vienen. Probablemente ya viste que ya empezó muy fuertemente. Yo estoy desatando el ejército militar y nuestras tropas en la frontera para que ayuden a reconstruir y a parar la invasión. Es una invasión.
territorio. Nosotros no vamos a dejar nuestro territorio a que sea violado. Después de 4 largos años, los Estados Unidos está fuerte, soberano y una hermosa nación. Es una hermosa nación soberana. En adición, se reporta también que los Estados Unidos es una nación libre. Desde el día número 1 yo firmé una orden ejecutiva para parar toda la censura del gobierno. Ya no vamos a ponerle etiquetas a lo que los ciudadanos quieren hablar, y vamos a parar nosotros, vamos a dejar de que la gente empiece a hablar lo que ellos quieren, que tengan libertad en Estados Unidos, y nosotros lo estamos salvando fuertemente. También con otra orden ejecutiva esta semana nosotros paramos la criminalización en contra de los estadounidenses y en contra de los políticos. Restauré la ley de justicia. Mi administración va a destruir toda la ideología de la inclusión. Todo eso lo que es, vamos a quitarlo en todo el gobierno y en la industria privada. La Suprema Corte de Justicia acaba de dar una orden de que los estadounidenses una vez más van a tener derecho a todo, pero con méritos. Va a ser un sistema de méritos. Y yo lo hice ya, la política de los Estados Unidos, de que solamente hay 2 géneros, hombre y mujer. Y nosotros no vamos a tener a los hombres participando en los deportes de las mujeres que se hicieron operaciones transexuales y que se hicieron muy raros. Nosotros vamos a restaurar rápidamente, vamos a traer la fuerza, la estabilidad afuera del país y adentro del país. En la OTAN también vamos a levantar la tarifa de los países que están en la OTAN al 5% que no han pagado. Antes estaba solamente el 2% y muchas naciones no pagaban nada hasta que yo entré. Yo insistí de que ellos pagaran porque los Estados Unidos estaba pagando toda la diferencia en ese entonces, y es algo muy injusto para los Estados Unidos. Muchas cosas han sido muy injustas por muchos años para los Estados Unidos. Antes de que yo tomara la oficina, mi equipo negoció cesar el fuego en el Medio Oriente. Yo pienso que muchas de las personas de aquí saben de que temprano esta semana los rehenes empezaron a regresar a sus familias, regresaron hermosamente a sus familias, y más van a seguir regresando de aquí al domingo. Y nosotros, nuestro objetivo ahorita es firmar un trato de paz entre Ucrania y Rusia. Eso es algo que está matando. Millones de soldados han sido asesinados. Nadie había visto algo así desde la Segunda Guerra Mundial. Están muertos, tumbados en los pisos, en todos los campos, y hay millones de rusos y millones de ucranianos que nunca antes habíamos visto esto desde la Segunda Guerra Mundial. Es tiempo de acabarlo. Y aquí en Estados Unidos tenemos unos eventos muy grandiosos. La próxima semana tenemos nosotros el aniversario en este año tenemos nosotros el aniversario 250 de Estados Unidos. Nosotros también vamos a tener la Copa del Mundo de fútbol. Y Gianni está aquí y Fantino están aquí en este cuarto. Ellos nos van a ayudar a lograr esto. Y también tenemos nosotros los Juegos Olímpicos, que yo también fui instrumental en ayudar a que estas Olimpiadas fueran aquí. Mira, se querían saltar. Yo decía, oye, yo estaba un poco triste en mi primera administración porque yo pensé que no me iban a tocar los Juegos Olímpicos, pero ahora me van a tocar los 3 cosas: el aniversario de Estados Unidos, la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Nosotros hemos completado más en los últimos 4 días que los últimos 4 años de la administración pasada, y apenas estamos empezando. Es algo maravilloso de decir. El espíritu, la luz sobre nuestro país ha sido increíble. Bajo la última administración, nuestra nación ha sufrido grandemente, pero nosotros vamos a traerlo de regreso y vamos a hacerlo mucho más grande, más fuerte, mucho mejor que cualquier otro tiempo. Yo le quiero dar gracias a todos.
yo hubiera estado ahí, pero mi inauguración fue hace 2 días. Yo pensé que un día de estos voy a llegar por ahí, pero yo les doy las gracias. Yo escucho a la audiencia es fantástica y muchos de mis amigos están ahí en la audiencia. Y voy a tomar preguntas de unas personas muy distinguidas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por este discurso poderoso, y pienso que tú puedes escuchar el aplauso hasta la Casa Blanca. El próximo año va a estar mucho mejor porque entonces tú puedes estar aquí en Davos con nosotros, así que te damos la bienvenida el próximo año. Gracias, muchas gracias. Entonces, señor presidente, tenemos una interacción muy buena ahorita. Tenemos un panel de personas muy distinguidas de negocios. Déjame empezar con alguien que tú conoces muy bien, que yo pienso que es un vecino tuyo. Tiene su casa ahí cerca de la tuya en Mar-a-Lago. El señor Steve Schwarzman, el CEO de Blackstone. Steve. Señor presidente, estoy seguro de que el príncipe de Arabia Saudita está muy feliz de que diste este discurso el día de hoy. Tú tuviste los 4 días más ocupados que cualquier persona pudiera imaginarse. Felicidades por eso. Y mi pregunta es acerca de una de las cosas que yo he observado aquí en Davos. Es algo terrífico, es un foro maravilloso, hay mucha gente, como siempre. Yo pienso que yo he estado aquí 30 años y muchas de las personas europeas de negocios están aquí. Yo he expresado una frustración muy grande con el régimen de las regulaciones en la Unión Europea. Y ellos atribuyen el crecimiento pequeño que han tenido, especialmente por las regulaciones, a las regulaciones. Y tú has tomado una completa, estás tomando esto totalmente a lo contrario. Y con lo que estás haciendo, ¿cómo lo vas a hacer? Quiero que nos digas cómo lo vas a hacer, cómo esperas que va a ser el desarrollo, y quiero que nos expliques. Gracias. Bueno, muchas gracias y felicidades a ti. Tú eres un amigo mío, pero en una carrera, has tenido una carrera muy maravillosa y quiero darte felicitaciones porque eres una inspiración para muchas personas. Quiero hablar de la Unión Europea específicamente porque yo tenía muchos amigos en países. Yo los conocí en mi primer término y especialmente en este término de los últimos 4 años. Me cae muy bien, me gustan, me cae muy bien, pero están muy frustrados porque no pueden, las declaraciones ambientales no los están dejando avanzar, y muchas otras formas de regulaciones que no los deja avanzar. En mi vida privada, mira, antes de que yo tuviera todas esas cosas sucediendo, el mundo era un poco diferente. Mira, yo tenía una vida muy simple y muy bonita. Yo hubiera tenido esa vida simple. Cuando tenía esa vida simple, yo hacía proyectos. Yo tenía un proyecto donde necesitaba que me lo aprobaran, para hacer algo maravilloso. A mí me dieron la aprobación en una semana en Irlanda y fue una aprobación muy eficiente, y me informaron de que ahora tenemos que recibir una aprobación por la Unión Europea, y se tomó 6 años. Y yo dije, oye, debes estar jugando. Esto es antes de la política, antes de que yo me metiera a la política. Yo estaba trabajando en este proyecto y dije, oye, no quiero esperar 5 o 6 años. Hubiera sido una buena inversión, hubiera sido algo bueno para el proyecto. Pero yo le dije, oye, yo hablé con los de la Unión Europea y me dijeron, oye, nada más para recibir una aprobación que Irlanda me dio en una semana,
Y yo me di cuenta ahí, esa fue la primera vez de que verdaderamente yo estaba envuelto con la Unión Europea. Yo me di cuenta que eso es un problema y ni siquiera ya apliqué porque se iba a tardar demasiado. Y si yo lo hubiera hecho, si yo hubiera aplicado, entonces me hubiera salido porque no quería que me criticaran. Bueno, mira, te voy a decir, sí apliqué, ahora que lo recuerdo, sí lo apliqué, pero lo saqué rápido para ser claros con mi declaración, pero no me iban a dar la aprobación. En un negocio muy grande hay mucha gente que dice que ese es el problema. Desde el punto de vista de Estados Unidos, la Unión Europea nos trata muy mal, muy injustamente. Ellos tienen las tarifas que nosotros conocemos, tienen impuestos que son muy sustanciales. Ellos básicamente no compran nuestros equipos del campo, nuestro cultivo del campo, nuestros carros tampoco. Por los millones ellos ponen tarifas en cosas que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, pienso que ellos en términos de tarifas no económicas, esas son muy malas y lo hacen muy difícil para traer productos a Europa, para vender a Europa, y ellos sí quieren vendernos a nosotros. Entonces tenemos cientos de miles de millones de dólares en déficit y nadie está feliz con esto. Vamos a hacer algo acerca de esto. Pienso que la Unión Europea tiene que agilizar su proceso de aprobaciones. Una de las naciones que están con ellos son personas grandiosas. Ellos quieren tener la habilidad de competir, pero no pueden competir por las regulaciones, por el proceso de aprobación, y no hay razón por la que no podamos competir nosotros. Mira, yo quiero ser constructivo porque yo amo Europa, yo amo los países de Europa, pero el proceso es un proceso muy difícil y ellos tratan a los Estados Unidos muy, muy injustamente con los impuestos y con todas los otros impuestos que ellos ponen. A mí me llamó el jefe de una de las aerolíneas más grandes del mundo, y me dijo: señor, ¿puedes ayudarnos? Mira, ¿por qué? Es que es muy difícil aterrizar en Europa porque nos cobran muchos cargos y es muy injusto. Y le digo: oye, ¿cómo se compara con China? Es mucho peor, mucho más peor. Lo otro es de que ellos tomaron casos de la corte que ellos supuestamente dicen que habían ganado unos casos, querían 16 mil millones de Apple, de Facebook, de Google. Estas son compañías estadounidenses, aunque te guste o no, ellos no deben de estarle haciendo esto a nuestras compañías estadounidenses, y eso es algo que me preocupa. Así que tenemos unos problemas muy grandes con la Unión Europea. Estamos de acuerdo. Si voy a hacer un trato con la Unión Europea, lo vamos a hacer. Nosotros absolutamente vamos a resguardar la energía, y la energía es muy importante porque cuando yo tomé la oficina, una de las primeras cosas que yo vi eran dos plantas muy grandes en Luisiana mira, Luisiana ha sido muy grandioso. Yo lo he ganado por muchísimos puntos. Yo estoy muy endeudado con ellos y me dijeron que había dos plantas que estaban siendo consideradas por los ambientalistas por muchos años y les estaba costando, ¿tú sabes cuánto cuestan esas plantas? Les estaba costando aproximadamente 14 mil millones, pero no recibían las aprobaciones. Estaban en revisión por años, muchos años, como una década aproximadamente o más. Y yo dije: eso es algo muy ridículo. Yo conozco mucho acerca de eso porque yo estoy en la construcción y yo me metí en eso. Y yo fui y vi los proyectos, y tú estás hablando de una inversión de 25, 30 mil millones de dólares, y no querían dar estos permisos, y yo aprobé esos permisos en menos de una semana. De hecho, cuando ellos llamaron para anunciar, ya estaba hecho. El país
Los países estaban envueltos ya cuando yo anuncié que lo habían aprobado. Japón estaban listos para invertir. Ellos no lo podían creer. Y yo les dije, mira, hazte un favor a ti mismo. Quiero que sepas que yo fui el que arreglé eso y lo arreglé y le benefició al mundo y a Estados Unidos. Y cuando ellos nos dicen, danos millones de dólares, mira, nadie me llamó para darme las gracias. Yo simplemente lo hice y es porque fue la cosa, lo correcto para hacer para los Estados Unidos y tenía que ver con la energía. Así que, mira, yo pienso que es muy importante de que yo estoy de desacuerdo en algo, de que estoy en desacuerdo de algo contigo. Yo pienso de que entre más gas produzcamos, más van a bajar los precios. Con las plantas de inteligencia artificial estamos hablando de que vamos a construir unas cosas muy grandes. Vamos a construir unas plantas generadoras de energía donde durante mi declaración de emergencia de la energía, yo puedo pasar leyes que no tengo que esperar las regulaciones ni las aprobaciones de los ambientalistas. Entonces vamos a ponernos muy competitivos con China. Así que vamos a utilizar esta emergencia de energía, la declaración de emergencia de energía, para poder producir y aprobar. No significa que lo que pasó, lo que han hecho antes, que las personas no eran inteligentes, sino que vamos a poner plantas vamos a poner plantas de energía juntos de las plantas de producción para que no tengan que conectar al cablado antiguo y porque muchas veces no van a tener la oportunidad de jalar energía. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a permitirles a las empresas que se están estableciendo de que construyan sus plantas y construyan una planta de energía junto a su planta y ellos van a tener también a lo mejor carbón para energizar estas plantas. Por ejemplo, tú puedes hacerlo con gas, puedes hacerlo con diésel. Hay unas compañías en los Estados Unidos que tienen carbón ahí junto a la planta, porque si hay una emergencia, entonces ellos pueden ir a ese carbón y energizar sus plantas. Entonces esa es una de las cosas que mucha de la gente no sabía. Nada puede destruir el carbón, ni una bomba, ni el clima, nada puede destruir el carbón. Ellos armaron eso y fue hecho por personas que eran estudiantes promedios, que no eran brillantes y nunca ni siquiera tomaron un curso en energía o el ambiente. Era un juego para estas personas. ¿Recuerdas que habían dicho que el mundo iba a terminar en 12 años? Pues no terminó. ¿Se acuerdan de que dijeron que íbamos a terminar en espuma en el mundo? Esta gente que hace estas leyes, ellos verdaderamente asustan a los demócratas. No puedo decir que los republicanos a lo mejor pudieron haber peleado para pararlos, pero fue un derroche de dinero masivo en estos últimos 4 años. Pero cuando yo estuve, teníamos el aire más limpio, el agua más limpia en la historia del país y nosotros teníamos la economía más productiva. Hasta que llegó el COVID, nosotros todos lo más productivo de nuestra historia de nuestro país hasta que llegó el COVID. Y en todo el mundo nosotros le estábamos ganando a todos, desde China hasta todo lo que estábamos haciendo. Ahora nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y con todas las cosas que están sucediendo, nosotros pensamos que podemos vamos a sobrepasar por lejos lo que hicimos en el primer término. Vamos a pedir el respeto de muchas naciones, de Canadá. Nosotros tenemos un déficit con Canadá muy grande, ya no lo vamos a tener. No podemos soportar esto más. Así como tú sabes, mira, yo les digo que ellos se conviertan en un estado para que no tengan ese déficit y no tengamos ese déficit. Canadá es muy difícil de manejar por los últimos años y no es justo de que nosotros tengamos 200,000 o 250,000 millones de dólares en déficit de los carros. No necesitamos sus carros, no necesitamos sus árboles, su madera, no necesitamos su petróleo, no necesitamos su gas. Tenemos más que todos ellos.
Por ejemplo, con México estamos nosotros lidiando con los bancos también. Nosotros también queremos que nos traten bien. Simplemente queremos que nos traten bien los otros países porque, mira, yo lo culpo a nosotros mismos, a los políticos de Washington, de que por alguna razón, probablemente muchos de ellos son unos estúpidos y puedes decir otras razones, pero mayormente es la estupidez de ellos, de que han dejado que a Estados Unidos le hagan esto, pero no debemos de dejar que suceda esto. Tenemos una deuda muy grande comparado a los activos que tenemos. No tenemos nada para mostrar y tenemos una deuda muy grande. Y muchas de las cosas muchas cosas buenas van a suceder. Obviamente muchas cosas buenas van a suceder para el mundo, para la gente con la que estamos lidiando, nuestros enemigos y más allá que los amigos y enemigos del mundo van a prosperar. También me voy a juntar con el presidente Putin muy pronto y eso es desde el punto de vista de la economía, pero también de millones de personas que están siendo asesinadas. Hermosas personas jóvenes están siendo asesinadas en el campo de batalla. Están en un campo plano donde una bala, lo único que para una bala es un cuerpo humano porque no hay nada, está plano el campo. Si tú ves fotos de lo que está pasando, es una carnada. Lo que está pasando es una carnicería. Y no estoy hablando de la economía, no estoy hablando de los sistemas económicos, estoy hablando simplemente de que mucha gente joven, hermosa, está siendo asesinada en esta guerra. Y eso es incluyendo la gente que han sido asesinadas cuando las ciudades han sido derribadas. Así que nosotros tenemos que arreglar eso. De la misma manera en el Medio Oriente vamos a tener mucho progreso y pienso que eso va a salir muy bien. Gracias, señor presidente. Sabemos de que las elecciones más consecuenciales han sido la China y Estados Unidos. El 28% lo tiene Estados Unidos. China también tiene una gran depresión. Es más de la mitad del PIB del mundo. Yo sé que tú hablaste con el presidente Xi Jinping el viernes pasado. ¿Cómo ves la relación entre Estados Unidos y China en los próximos 4 años en tu administración? Él me llamó, pero yo lo veo como algo muy bueno. Pienso que vamos a tener una relación muy buena. Todo lo que queremos es justicia. Queremos un campo justo para todos. No queremos tener un déficit enorme con China. Se nos está saliendo de la mano. Es 1.3 trillones de déficit con China. Y eso es algo muy injusto. Es una relación muy injusta. Tenemos que hacerla justa. Mira, no tenemos que hacerla fenomenal. Solamente tenemos que hacer una relación justa. Una relación justa porque el déficit es enorme. Igual con todos los demás países. Nosotros tenemos déficits que no podemos nosotros sostenerlo. No vamos a seguir haciendo eso. A mí me gusta, me cae muy bien el presidente Xi, siempre me cayó muy bien. Tenemos una relación muy buena. Fue muy raro cuando llegó el COVID, porque obviamente eso estiró nuestra relación. Pero nosotros siempre tuvimos una relación muy buena entre los dos y yo estoy esperando que nos vaya muy bien con China, llevarnos muy bien con China. Espero que China nos pueda ayudar a parar la guerra, particularmente Ucrania con Rusia, y tienen mucho poder en esa situación. Y vamos a trabajar con ellos. Yo lo mencioné durante mi conversación por el teléfono con el presidente Xi, de que tenemos que trabajar para parar la guerra en Ucrania. Tenemos que también empezar a trabajar para la desnuclearización de las armas en el mundo, porque es algo muy ridículo. Nosotros estábamos hablando de desnuclearizar nuestros países y China quería hacerlo. China es un poder nuclear. Era un poder nuclear muy pequeño, pero están avanzando muy rápido en los próximos 3, 4, 5 años. Yo te voy a decir que el presidente Putin le gustó mucho la idea de cortar nuestras armas nucleares y pienso que el mundo nos iban a seguir. China también le gustó tremendamente porque están gastando muchísimo dinero en armas nucleares que no queremos ni siquiera hablar de eso.
porque no queremos, es muy depresivo hablar de eso. Queremos ver si podemos desnuclearizar nuestros países, porque es muy posible, y quiero decirte que Putin lo quería hacer. Putin y yo queríamos hacerlo. Teníamos una conversación muy buena con China, también ellos iban a estar envueltos, y eso iba a ser una cosa maravillosa para el planeta. Señor presidente, el próximo año aquí en Davos, ¿traerás un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia? Bueno, vamos a preguntarle a Rusia. Ucrania está listo, y no empezó. Mira, durante mi administración ya habían hablado de eso, pero no empezó. Yo también sabía que Putin no se iba a meter en mi administración, pero después cuando salí, muchas cosas malas empezaron a suceder, muchas cosas malas dijeron, mucha estupidez en el gobierno de Washington. Empezaron a demoler estas ciudades con las bombas, mucha gente murió. Mira, las cosas que estás viendo en Ucrania es de que mucha más gente ha muerto que lo que han reportado. Y yo lo he visto. Hay mucha más gente que se ha muerto. Tú ves a la ciudad, que es un lugar de demolición básicamente total. Todo está colapsado por los misiles. Y ellos están diciendo que una persona fue herida solamente. No, muchas, miles de personas. Esos son unos edificios muy grandes. Miles de personas. Ese es mi negocio. Yo conozco los edificios. Esos son de 3 bloques, 3 pisos que se destruyeron y había mucha gente, miles de personas ahí. Y nos reportan que 2 personas fueron heridas. No, eso no es verdad. Hay mucha más gente muerta en Ucrania que lo que han reportado, que lo que cualquier persona puede imaginarse. Pero si ves ahorita, muchos de las personas que están siendo asesinadas son soldados que se están enfrentando los unos con los otros con pistolas, con rifles, con drones, y es algo muy triste de estar viendo esto. Tú ves las fotos de los campos que yo veo. Nadie quiere ver esto. Si tú ves estas fotos, nunca serás igual, el mismo.